gracias. Estamos muy agradecidos contigo por conectarte a Edificando tu Día. Yo pienso que es tiempo, damos gracias al Señor por tu vida y es tiempo de darte un fuerte aplauso a ti que me estás viendo. Un aplauso para ti. Juan Carlos, ¿y por qué? Porque eres sabio, porque eres sabia. ¿Sabes por qué? Porque a esta hora yo sé que hay múltiples opciones, hay mucho contenido que tú pudieras estar viendo, pero tú tomaste una decisión sabia de sintonizar Edificando tu Día. Todo es lícito, pero no todo conviene. Exacto. Todo es lícito, pero no todo edifica. Así que tú, en medio de tantas cosas, tú dijiste, no voy a apartar este tiempo para ver Edificando tu Día, y tomaste la mejor decisión, porque hoy vamos a tocar un tema poderoso que definitivamente nos va a alumbrar la mente a cada uno de nosotros. Así que gracias por conectarte, deja tu mensaje ahí en el chat. Bendecimos la vida de nuestros pastores Juan Carlos, Diana Harrigan, bendecimos la vida de cada socio, de cada colaborador. Si usted anhela ser socio, vincularse como brazo financiero a este proyecto llamado Aliento del Cielo, que está impactando las naciones, no duden en enviar un mensaje al 913-766-0106 diciendo yo quiero ser socio. Hoy tenemos aquí una mesa de lujo, por decirlo así. Una mesa, mejor dicho, de altura, porque vamos hoy a compartir realmente un tema muy poderoso, un tema que todos los días, de una u otra manera, ¿por qué no? Hay áreas en las cuales uno roza, o en otras veces uno realmente entra en temporadas o en periodos de ansiedad muy fuertes. A todos nos ha pasado y vamos entonces a compartir diversos conceptos para que podamos seguir adelante. Cada uno de ustedes, por favor, no se vaya. Tenemos un tema muy poderoso, el tema de la ansiedad, y es uno de los principados mayores que gobierna este siglo, que viene a atormentar. Óigame, Carla, hermano Juan Carlos, la ansiedad no respeta género, lengua, nación. Si eres pastor, profeta, evangelista, la ansiedad siempre toca la puerta para tratar de detener a los hombres y mujeres de Dios, pero siempre hay solución en Cristo Jesús. Yo considero que este es un tema muy amplio y vamos a aprovechar el tiempo el día de hoy, y es el tema de la ansiedad. Incluso lo hemos estado postergando por una u otra razón, pero llegó el día. Usted comparta. Antes de iniciar, vamos a dar un espacio de 10 segundos para que usted comparta en este momento en los grupos de WhatsApp, con sus familiares, con sus amigos, con sus hermanos. Usted avise, grite, comenzó Edificando tu Día, la ansiedad, van a hablar de la ansiedad, y todos reunidos. Oye, muchas veces si nos reuníamos a ver antes la novela o a ver quién sabe, nos vamos a reunirnos todos entonces a edificarnos con este tema tan poderoso que es el tema de la ansiedad. Déjame invitar al pueblo para que se conecte. Así es. Yo reconozco que he tenido cuadros de ansiedad. Pastor, ¿usted ha tenido cuadros de ansiedad? Cuadros, círculos, de todo tipo. Triángulos, rectángulos. ¿Alguien reconoce ahí en el chat? Sí. Porque ahorita queremos introducir con la definición de ansiedad, que mi hermana Carla nos dé esa definición, que nos explique un poco qué es la ansiedad en sí, porque muchas veces podemos hablar de ansiedad, pero no sabemos ni siquiera qué es la ansiedad, y hay que reconocer qué es la ansiedad. Así que si usted coloque ahí yo, lo primero para poder ser libres de la ansiedad es reconocer que hemos padecido ansiedad, que padecemos de ansiedad tal vez, y que podemos el día de mañana reconocer. Así que usted, si ha tenido ansiedad, usted por favor coloque ahí, reconozca, comparta, porque vamos entonces a hablar un poco sobre lo que es la ansiedad, cuál es el origen de la ansiedad, cuáles son las consecuencias de vivir practicando la ansiedad y cómo ser libres de la ansiedad. Así que mi hermana Carla Zamora, por favor, usted alúmbrenos con la definición de ansiedad. ¿Cómo podemos definir la ansiedad? Gloria al Señor. Y como decía Lidia, la ansiedad no respeta nada. Yes. No respeta lo que es edad, no respeta lo que es color, nivel ni nada. Así que vamos a leer lo que la ansiedad dice. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede ser muchas veces que se sienta inquieto, tenso, tener palpitaciones. Las personas que padecen de ansiedad experimentan miedos y preocupaciones persistentes, dice, no específicos. Dice que son muy focalizados en asuntos cotidianos. Surge cuando el estrés provoca por la ansiedad se activa en situaciones no amenazantes, que eso es lo más, creo que eso es lo más preocupante de una persona, ¿verdad? Cuando cae en ese estado,
para la persona. Dice que es uno de los grandes trastornos mentales, depresión, estrés y ansiedad. Wow. Y yo creo que imagínese todo lo que una persona experimenta con esto, pero lo que a mí más me provoca o lo que puedo entender es que dice que no son específicos, sino que son asuntos cotidianos y por cualquier cosa eso te deja entrar en ansiedad, pánico, y no es que tienes como un problema encima. No es que de verdad no tengas una salida, sino que la misma ansiedad te provoca estos sentimientos. Wow. La misma ansiedad te provoca que tú te sientas inquieto, que sientas miedo, que sientas temor, que te sientas inseguro muchas veces en donde tú estás. Y es algo que luego se convierte en algo como psicológico, ¿verdad? Que tú te sientas de esa ansiedad, pero también es algo que una persona que padece de eso tiene que tratarlo, tiene que saber cómo tratarlo y saber de reconocer que tú tienes eso, porque eso te puede llevar a un estado muy difícil de tu salud. Y no solamente físico, sino que, como dice, se encuentra más mental, porque se vuelve más un trastorno psicológico, más un trastorno mental que tú tienes que ponerle atención, que tú tienes que ver. Y también eso, sabe que lo sufren muchos niños. Y uno tiene que estar fijándose mucho también en nuestros hijos, porque hay muchos niños que también lo padecen. Y como decía usted, no se trata de que si eres una persona adulta o una persona no adulta, sino que hay muchos tics o digamos muchos, ¿cómo se llama? Cuando uno tiene, por ejemplo, a veces uno que está ansioso y comienza a comerse las uñas. También muchas iniciativas, nerviosos. Sí, como muchas iniciativas de ansiedad. Y uno tiene, de verdad, eso uno tiene que observar por qué es lo que tienes, te sientes ansioso, qué es lo que pasa. O por ejemplo, cuando viene de que nosotros queremos como estar comiendo, eso es como una ansiedad que le da a la gente, pero tiene como algo que tiene que estar supliendo un sentimiento que siente y que necesita como llenarlo, como quitárselo. Y también eso viene siendo como una parte de la ansiedad, cosas que nosotros tenemos. Y por eso tenemos que estar observando qué es lo que está pasando. Y últimamente la presión social, la presión de todo lo que tenemos nos lleva a un estado de ansiedad. Y por eso, más que todo, tenemos que estar fijándonos en los niños, en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, porque eso está atacando mucho en la generación, más que todo, de los adolescentes y los jóvenes. Eso es así, y hoy en día es una realidad que nosotros vivimos, y solamente no voy a replicar mucho, pero dice que es una inquietud intensa y excitación, una extrema inseguridad. Y la ansiedad prácticamente provoca mucha inseguridad con el ser humano, hermano. Y esto es a causa de las cosas que el ser humano se antepone de los sucesos o acontecimientos que nosotros vivimos. El enemigo siempre trata de usar eso para traer miedo, temor, angustia. Miedo, por ejemplo, las personas que viven aquí en Estados Unidos que no tienen un estatus migratorio legal, Satanás usa esas circunstancias para crear ansiedad en el ser humano. Y igual estamos viendo, por ejemplo, la gente que vive en la Florida y cómo situaciones la gente se mueve, toma decisiones rápidas a causa de un suceso o acontecimiento, pero es ahí donde nosotros tenemos que entrar y cómo combatir la ansiedad diariamente. Mire, si nosotros verdaderamente, señores, si seamos reales todos los que estamos aquí en la mesa y los que nos escuchan a través de la radio y a través de la transmisión, si nosotros somos reales de verdad y nos damos cuenta que muchas veces leemos la palabra, pero no la atesoramos en nuestro espíritu, hermano, cuando viene un temor o miedo, la Biblia dice en el Salmo 34, dice, busqué a Jehová y él me libró de un temor. No. De dos temores, cuando tenía 30, no. Dice, busqué a Jehová y él me libró de todos mis temores. Entonces muchas veces nosotros carecemos de la palabra de Dios, por eso Satanás viene a minar nuestra mente, nuestro pensamiento. Óigame, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Yes. Yo tengo 40 años, señores, y aunque parezco de 28, de 30, ese día era el pastor. Señores, pero créanme que yo en este tiempo que tengo viviendo en la tierra, hermano Juan Carlos, hermana Carla, he pasado por diferentes procesos, muchos desde que salí de mi casa
A los 20 años, 23 años me vine para este país sin poder ver a mis padres, abrazar a mi familia. Han pasado cumpleaños de mis papás, específicamente tiempos donde uno puede ver y uno dice, bueno, ¿y qué pasa, Señor? Y lo único, no solamente eso, he pasado procesos emocionales, sentimentales, con mi esposo, con mis hijos, financieros, y lo único, hermano Juan Carlos, que me ha mantenido de pie y que me ha levantado y me ha librado de la ansiedad. Yo solamente una vez caí en depresión postparto, que yo dije, nunca más permitiré que la depresión toca mi vida, porque es tan feo vivir una persona deprimido. Y yo dije, yo no vuelvo a pasar esto, porque como si yo tengo un Dios vivo, yo voy a andar en depresión. Y lo único que me sacó a mí de ese hoyo de temor, de miedo, de inseguridad, sin saber qué hacer, que no sabía el rumbo hacia dónde íbamos, si era verdad lo que vivíamos o era irreal, esa inestabilidad de estar en este país. Y lo único que me mantuvo de pie fue la palabra del Señor, porque cuando yo leía la palabra, cuando yo decía, no, que uno no está bien, y luego uno leía donde dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, entonces eso traía una fortaleza dentro de mi espíritu, y con eso yo comenzaba a pelear la palabra. Pero muchas veces queremos pelear, pero si no hay palabra, ¿cómo vamos a poder pelear, hermano, para continuar? Entonces lo único que nos puede fortalecer realmente es la palabra. Entonces, si usted por todo se desanima, es síntoma de que usted no lee la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando viene a querer el desánimo, luego la palabra, o no solamente me pasa a mí, de una vez la palabra resalta, de una vez dice, Señor, es que yo te he llamado, yo tengo propósitos grandes, yo sé los pensamientos que tengo acerca de usted, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas, y una serie de cosas. Cuando usted ve una persona que se desanima por todo, hay que llamarle, hay que yompearle, hay que mandarle una carreta, hay que mandarle 5 ujieres, 4 servidoras, 3 personas con canasta de comida para que vaya a la iglesia. Eso es una señal que la gente no está leyendo la Biblia, hermano, porque la Biblia es la que nos fortalece cada día y nos libra de toda ansiedad y de todo temor. Dios hermano mío, Juan Carlos. Tanta tela por cortar definitivamente. Y algo que me llamaba la atención de la definición, mi hermana Carla, que usted ahorita compartía de ansiedad, es que el trastorno de la ansiedad empieza a tornarse a dar señales que algo hay que tratar cuando es algo persistente. Exacto. Y cuando es producto realmente de que me pongo ansioso cuando no ha pasado nada y lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy pensando que va a pasar no trae ninguna amenaza. Y eso se puede convertir en un estilo de vida. Cuando nos estamos... Oye, no sé ni realmente, porque a mí me ha pasado que me han dicho a mí, y yo le he dicho a personas, un ejemplo, a mí, estoy preocupado, estoy turbado, estoy abatido. Y alguien con luz me dice, espérate, Juan Carlos, cálmate. ¿Qué es lo que te preocupa? Y cuando realmente alguien me preocupa, oye, espérame, ni siquiera yo sé tal vez qué es lo que me está pasando. Es simplemente puede ser entonces una conducta, un estilo de vida que me estoy preocupando, porque sí, ese es un punto bien poderoso. El segundo punto que decía mi hermana Carla, tremendo, es que precisamente los niños podemos ver cuadros de ansiedad en los niños, porque resulta que el embarazo, los 9 meses en barriga de mamá, esa mamá también tuvo cuadros de ansiedad durante los 9 meses. ¿Y con qué voy a sostenerlo? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y quién me lo va a cuidar? Y lo uno. Entonces son cuadros de ansiedad durante 9 meses y eso se transmite al niño. Por eso es importante que toda mujer embarazada que nos está viendo en esta hora, por favor, no por sus méritos, sino pídale ayuda al Espíritu Santo que le traiga paz en estos tiempos tan importantes, que le lea la palabra, que le ponga adoración constantemente, para que usted pueda vivir entonces en calma y en paz, y entonces esa criatura también experimente eso y salga entonces también influenciado por esa paz. Y la pregunta del millón es, yo ahorita quiero complementar, pastora, porque usted tocó 3 temas poderosos de cómo ser libre, y antes de hablar de cómo ser libre, quisiera compartirles el origen de la ansiedad. Exacto. Está poderoso esto que pude yo encontrar. ¿Cuál es el origen de la ansiedad? Y el origen, la raíz principal de cualquier tipo de ansiedad es el temor a la muerte. Y mucha atención porque esto está muy profundo. Es el temor a la muerte. 2 tipos de temor o 2 tipos de muerte nosotros tememos. 1, la muerte física.
normalmente experimentamos ansiedad por el temor a morir. Ay, Que parece irónico que nosotros los cristianos, que tanto predicamos del cielo y que creemos en el cielo, tengamos miedo de irnos al cielo. Es irónico, Ay. es realmente irónico. El ¿Verdad? cielo, a donde hay paz, pero alguien decía que había hecho una encuesta de que le preguntaban a la gente, oye, en este momento, ¿tú prefieres irte ya al cielo o en 20 años? Y que la mayoría de gente decía, no, en 20 años. Entonces es irónico, ¿Verdad? porque realmente entonces nos da temor a morirnos e irnos al lugar perfecto, el que predicamos, y ese es uno de los temores que genera ansiedad. Entonces viene la enfermedad, me voy a morir. ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con mi esposo? Y un temor a que pase un accidente. Quien va en un avión, no, se va a caer el avión, se va a hundir el barco, se va a estrellar el carro. Entonces ese es un temor que genera ansiedad, el temor a la muerte física. Pero aquí está otra muerte, que es la muerte al yo. Oh, Dios. Eso está muy poderoso. Nosotros nos genera ansiedad. Una de las cosas que más nos genera ansiedad es el temor a equivocarnos. Es el temor a que alguien nos diga, Juan Carlos, tú estás equivocado, te equivocaste, porque tengo temor a morir a mi ego, porque mi ego no quiere morir. Es por eso que uno rápidamente tiene que... Un ejemplo, cuando uno va a predicar, había cada rato, me beso a las manos. Ahí dice que esa es una señal de ansiedad, cuando yo voy a predicar. ¿Por qué? Porque tengo temor a equivocarme y que mi ego sufra y yo quedar mal. Bueno. Es un temor que genera ansiedad. Cuando nos ponen a hablar al frente, cuando nos ponen a hacer algo que no hemos hecho o que no hacemos continuamente, yo siento ansiedad porque tengo temor a la muerte de mi yo. Cuando entonces hay situaciones, muchas veces cuando tenemos una posición de privilegio, estamos al mando de personas, no queremos morir por la posición. Porque acontece que yo no puedo ser genuino o no puedo manifestar o no puedo quedar mal porque, imagínate, yo soy entonces tal persona. Y acontece que eso genera ansiedad. Y eso genera un miedo a que nuestro ego pueda sufrir. Esto está muy poderoso. ¿Y eso por qué viene ese temor a la ansiedad? El temor a ser rechazados. Ay, Dios. El temor a ser rechazados. Cuando realmente yo en algún momento, ahorita le compartí a la pastora, cuando realmente todo ayuda para bien. Un ejemplo, estoy enfermo, tengo ansiedad porque me voy a morir. Bueno, te mueres en Cristo, vas para el cielo, gloria a Dios. Exacto. Ok. Segundo, tengo temor de morir al yo, de equivocarme, de que mi nombre entonces la gente me pueda rechazar o puedan criticarme. Gloria a Dios, porque resulta que esa humillación nos trae humildad y esa humildad nos acerca a Dios. Santo. Todo lo contrario, si yo no me equivoco, pues yo no me acerco a Dios, porque Dios el Señor no atiende al altivo, Él atiende al humilde. Así es. O sea que todo ayuda para bien. Cuando pensamos desde esa perspectiva, por eso decía que Jesús se gozó en el oprobio porque tenía los ojos puestos delante del gozo. No experimentó ansiedad porque realmente decía todo ayuda para bien. Todo pasa por algo. Esto me va a llevar a esta dimensión porque esta dimensión me va a llevar a esto y todo me va a llevar al propósito. Exacto. Cuando yo pienso que todo ayuda para bien, entonces no experimento la ansiedad. Ese es el origen de la ansiedad, la muerte, el temor a la muerte. Y una pregunta ya para pasarle a Carla, ¿es normal que uno pueda sentir ansiedad o uno porque ya es cristiano ya no va a sentir ansiedad? Esto, como dijimos, le toca a diferentes hombres y mujeres de Dios y es normal. Porque dentro de lo que cabe es normal, porque nosotros, como dijo usted, hablaba un verso bíblico fuera del aire. Perdón, que dice que en el mundo tendremos aflicciones, o sea, como quiera. Ya es un mandato, vamos a vivir en aflicción y es normal que la ansiedad visite, toque la puerta de nuestra vida. Sí va a llegar la desesperación, aunque usted tenga un llamado, aunque tenga un rango. De hecho, hay personas que tienen miles de dólares, tienen una estabilidad financiera, porque otro punto que nos causa ansiedad es la inestabilidad financiera. Sí. Entran en agonía, en la ansiedad, se acaban todas las uñas porque no saben cómo pagar la renta, porque Dios lo llamó a tiempo completo y está, y como dependemos de nuestra fuerza, decimos, Señor, pero ay. Y ahí entra la ansiedad. Y está mal que llegue la ansiedad, aún porque sabemos que tenemos a Dios. No, nos va a llegar ese tiempo. La cuestión es cómo nosotros lo vamos a enfrentar, si lo vamos a hacer como parte de nuestra vida cotidiana o vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Todo mundo hemos pasado ansiedad en algún momento de nuestra vida solo.
que hay unos que nos quedamos con la ansiedad o simplemente continuamos en el Señor. Así que yo creo que hoy es una mañana para pedir al Espíritu de Dios que nos ayude a caminar. Sí llega la ansiedad, sí llega, pero entonces, ¿qué vamos a hacer cuando la ansiedad llegue y toque la puerta de nuestra vida, Carla? Wow, qué poderoso. Y aquí me estaba acordando de un versículo de la Biblia y me acordé de este versículo y como decían ustedes, esto viene siendo como complementar lo que ustedes estaban diciendo, y es que ansiedad siempre vamos a tener. La cuestión es si dejo yo que la ansiedad sea parte de mi vida. Porque cuando nosotros escuchamos la noticia, cuando nosotros llega la mala noticia, llega el mal diagnóstico, llega ese diagnóstico que te dicen, quizás tú tienes cáncer, quizás papá se va a ir de la casa, o el diagnóstico, quizás la noticia de que el matrimonio está a un estado donde quizás no hay arreglo, el mundo lo dice, y entra toda esa noticia, todo lo que está pasando, llega todo lo que se están dando, las leyes, las cosas, todo ese tipo de situaciones que tenemos alrededor de nosotros, nos puede provocar en nosotros un estado de inestabilidad, de comenzar a sentir qué va a pasar, el temor por el futuro, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi generación, o qué voy a hacer yo sola, cómo yo me voy a quedar el trabajo, se va a cerrar la puerta del trabajo, y comenzamos a pensar en todas las noticias que llegan a nuestra vida y posiblemente la ansiedad llegue. Y otra cosa también, que la ansiedad viene siendo un estado en el alma, algo de cómo está mi alma, de qué es lo que está cargando mi alma, de qué es lo que yo cargo, esas cosas del pasado, esas cosas que han venido cargando mi vida, esa soledad, exacto, esa tristeza, esa falta de perdón, ese resentimiento que yo vengo alojando. Tarde o temprano te va a causar una ansiedad. Pero hay un versículo bíblico, Dios mío, que me acordé de el Espíritu Santo tan bello. Y dice en Salmos 94, del 18 al 19, dice: cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Gloria a Dios. Y es tan hermoso porque dice, oye, la angustia me va a llegar. O sea, el día malo me va a llegar, la situación me va a llegar, puede de que yo me sienta angustiada, puede de que yo me sienta ansiosa, pero el Salmo dice, cuando iba de aumento, cuando la angustia aumentaba en mí, cuando yo me sentía en desespero, cuando yo me sentía que no hacer, dice, él corrió a alguien que sabía llenar su alma de alegría. Porque por eso le decía, es un estado en el alma, porque en el alma es que se alojan esos sentimientos de angustia, de tristeza, de soledad. Pero Salmo 94 dice, yo creo que tú lo guardes ahí, guarda este salmo, que quizás tú dices, me siento ansiosa, triste, no sé qué hacer. Salmo 94, 18 al 19 dice, cuando en mi angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Y viene a cambiar, mire la diferencia de este salmo. Dice que cambió la angustia que había en su alma y la llenó de alegría. La llenó de gozo, la llenó de paz. Entonces hay un cambio. Cuando va de angustia, yo corro a aquel que cambia la angustia por el gozo. Yo cambio a aquel que cambia esa tristeza por esa alegría que pone en mi corazón. Exacto. Entonces la angustia automáticamente queda a un lado, porque cuando corremos a Él cambia todo eso. Él cambia y no es que no lo vamos a sentir. El problema es a dónde corremos cuando la angustia va a aumento. Yes. ¿A dónde vamos cuando nos sentimos con esa desesperación? ¿A dónde estamos yendo? Porque hay uno que puede cambiar mi angustia y llenar mi alma de alegría y de gozo. Entonces, ¿puedo cambiar mi estado de ansiedad? Sí lo puedo cambiar. ¿Puedo cambiar ese estado de angustia en alegría? Sí lo podemos cambiar. El Salmo, Dios mío, eso está precioso y qué hermoso el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque sí no podemos cambiar. La cuestión es de saber a dónde estamos corriendo cuando la angustia y la ansiedad llegan a nuestra vida, hermano. Wow, qué poderoso. Y mira que yo quiero testificar sobre momentos de ansiedad que experimenté recientemente, hace tal vez 2 horas.
y esta mañana. Mire cómo realmente lo que dice la pastora Lidia y lo que dice mi hermana Carla, realmente en la experiencia, en la práctica es tan real. Anoche, y esto lo comparto, mire, anoche mi niño, nosotros tenemos 2 niños, nos delegamos uno y el otro, lo intercambiamos la noche, cada quien se encarga de dormir a uno. Y yo tenía ayer a mi niño, lo fui a dormir y no se dormía. Y yo estaba pero tan cansado y él tenía batería en 97 y yo en 3. Yo ya estaba como los celulares así que hacen, que alumbran así ya cuando... Ya se estaba apagando. Eso, ya. Y yo, mira, tiempo intentando dormir a mi niño y que ya llegó un momento en que le dije, mira, Pedro, duérmete solo, yo ya no aguanto más. Y yo normalmente cuando voy a dormir pongo mi alarma porque yo necesito alarma para levantarme, no me levanto así solo para pasar tiempo con el Señor y no puse la alarma, simplemente me tiré. Y tenía un plan para esta madrugada, hacer varias cosas y me levanté tarde. Y me levanté y dije, ay, Dios mío, yo no puse la alarma y todas las cosas que tenía que hacer. Y dije, no, espérate, pero me siento como habrá dormido el niño. Yo ya lo dejé ahí. Bueno, me sentí ahí, cuadro de ansiedad. Ok, wow, un poquito de preocupación. Dije, no, espérate, tengo que ir a aquel que me va a quitar la ansiedad. Voy a suspender todo lo que tenía planeado hacer y voy entonces a escuchar su palabra. Quiero entonces tener un contacto con él. Salí de tener un contacto con él y salí huevo, listo para la foto, como decimos. Dije, ay, gloria a Dios, qué lindo, me siento bien. Pero aquí no. Entonces agarré, llevé a un niño al daycare y entonces recibí un mensaje. Un mensaje como que tenía diferentes ramificaciones, por decirlo así. Y eso inmediatamente me produjo ansiedad, inmediatamente, porque eran muchas cosas y eran pendientes. Cuando tú te das cuenta que tenías que hacer varias cosas y se te olvidó, y entonces viene la urgencia y tú dices, Dios mío. Y yo estaba escuchando una enseñanza, pastora, y dije, no puedo escuchar esa enseñanza. Yo lo que hago, y esto es algo que quisiera compartir, cuando experimento eso y voy en el carro, coloco música instrumental de reino. Y lo puse y le dije, alma mía, cállate. Cálmate, exacto. Alma mía, reposa. Te callas. Uno le ordena al alma y ella obedece. Te callas. Y le dije, Espíritu Santo, vamos a organizar la ciudad. Ayúdame a organizar qué es lo que me está preocupando. Inmediatamente, en cuestión de minutos, yo tengo el transcurso desde el daycare aquí, media hora. Te estoy hablando ahorita hace una hora, lo que me pasó. Inmediatamente, el Espíritu Santo, hijo, haz esto, tranquilo por esto. Inmediatamente, como usted decía, pastora, los que miraron a él fueron los que miraron a él. No, ni siquiera al humano, no a la solución. No. Los que miraron a él fueron alumbrados. Lo que necesitamos es la luz. Y la palabra de Dios, porque el Señor habla a través de su palabra escrita o a través de su palabra revelada. Entonces, una palabra del Espíritu Santo en tu espíritu trae luz. Somos alumbrados y Él nos libra de todo temor. Somos perfeccionados en su amor. Y Él entonces, por eso Isaías dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En ti. Persevera. Los que miraron a Él, los que perseveran en Él. Entonces realmente muchas veces se trata de decirle, alma mía, como decía mi hermana, te callas, alma mía. Y cuando vemos en los salmos, David pasó procesos terribles y vemos continuamente cómo él ordenaba, alma mía, bendice a Jehová, reposa, te callas, espera en Dios, alma mía, acállate, alma mía. Continuamente él sabía callar el alma y entonces entregarse a la palabra del Espíritu, a la palabra de Dios, que es la que realmente nos va a traer descanso. Y en Mateo 6 lo podemos leer hoy todos, que dice el afán y la ansiedad, cómo Jesús habla sobre la ansiedad. Y dice simplemente el versículo, creo que es el Mateo 6:34, que dice, cada día basta, tiene su propio afán, tranquilo. Así exactamente. Que está poderoso todo esto. Y eso, imagínese, hermano, usted acaba de dar un ejemplo bien grande, hermana Carla, hermano Juan Carlos, cómo él pasó ahí. Si él no se detiene, la ansiedad lo consume y cuando se da cuenta usted estaría demasiadamente inestable, no podría tomar o hubiera tomado decisiones que Dios nunca nos mandó a tomar. Entonces, algo muy importante que nosotros tenemos que entender, y yo me lo he agarrado como algo muy propio, yo digo, si Dios cerró la puerta, ¿qué hago yo abriéndola? A la fuerza. Si Dios me abrió una puerta, ¿por qué yo la quiero cerrar? Una de las cosas que uno como ser humano pasa es que como no conocemos la voluntad de Dios en el día al día, estamos ansiosos por lo que Dios todavía no ha permitido o todavía Dios no ha autorizado. Ejemplo,
Hay momentos donde Dios nos dice, Lidia, es tiempo de que vayas a la Florida a darte unas vacaciones, ¿verdad, Lidia? Ok, en la voluntad del Padre está que yo vaya a unas vacaciones. Me lo dijo, me lo confirmó, pero Dios no me dio tiempo o Dios me dijo, sí, pero va a estar en el 2024. Pero yo quiero ir en el 2023. Entonces yo quiero tratar de forzar a Dios ayunando 40 días, 40 noches, buscando cadena de oración, llamando a tiempo de clamor. Y está bien que usted llame. Pero cuando uno conoce la voluntad de Dios día tras día, uno no está persistente en algo que Dios no está persistiendo. Ok, Señor, descanso en ti. Como me dijeron que predicó el pastor, descanso en tu voluntad. Sí, voy a ir a las vacaciones, sí, pero voy a esperar tu tiempo, no el tiempo mío. Cuando habitamos y caminamos en el tiempo de Dios, Dios me dice, ok, vas a salir embarazada, Lidia. Ok, Señor. ¿Cuándo? No voy a decir, no voy a ser verdad. Mejor a Carla. Carla, vas a salir embarazada en el 24. Señor, no, pero yo sentí que el 23. Y el 23, Carla, pero el 24, porque para el 20, tú quieres el 23, pero para el 24 ya tengo listo lo que me pediste. Ya arreglé todo lo que tenías que, porque aunque tú lo quieras en el 23, hay cosas que quizás van a estropear lo que yo te quiero entregar en este año. Aguanta un poquito más que es en el 24. Ya cuando tú entiendes, porque mira, aquí tenemos un ejemplo claro. Y uno dice, pero es que yo lo quiero. Sí, tú lo quieres, pero y Dios te lo quiere dar. Pero Dios conoce nuestro caminar, nuestro sentar. Y Dios conoce lo que nosotros pasamos. Entonces Dios dice, espérate, mi hija, entiende que si te lo doy ahora, va a salir la deuda que tienes que pagar y te vas a afligir y quizás te van a cobrar más caro en el hospital porque no esperaste el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando conocemos la voluntad de Dios, aunque los recursos no estén, como tú sabes que estás en su voluntad, el temor se va, la duda se va, la angustia se va y todo viene cuando ahora Dios mismo nos hace entender, porque por ejemplo, Daniel tuvo batalla y Dios le dice, no, es tiempo de pelear. Y Dios mismo, Carla, te da la fortaleza y la estrategia para poder pelear, para poder recibir lo que tú necesitas cuando es el tiempo de Dios. Ahora, cuando nosotros entramos en nuestro tiempo y no en el de Dios, ahí viene la pelea. Gente tratando de abrir una puerta de un empleo que Dios ya le dijo, pero que no entiende que yo te dije que esa puerta te la cerré yo. No, pero quiere buscar una rama. Entiende que dije que no. Te estoy dando esta solución, pero Señor, no veo respuesta. Entiende que te dije que no. ¿Qué hace Satanás? Uno mismo le da la llave, la clave de copia, le da la máster y le deja abierta la puerta, la cocina y la ventana para que Satanás entre y provoque una ansiedad en nosotros. ¿Por qué? Porque si ya Dios nos habló algo y nosotros no queremos salir por otro lado, igual gente aferrada por un hombre que Dios le dijo que no es el hombre que tiene. No, pero ella necia, el necio también. Pero es que yo quiero a ese hombre, pero es que está bonito, le brilla el ojo, el copete lo tiene para atrás, se sabe el Salmo 34, predica bien el Salmo 34. Sí, mi hija, sí, mi hijo. Está muy bonita, está muy bonito, pero no es lo que yo tengo para ti. ¿Y qué lleva eso al ser humano? A entrar en ansiedad. ¿Usted sabe cuánta gente no entra en ansiedad porque no tiene el carro que quiere, porque no tiene la casa que quiere o porque no le dijeron que sí cuando quería decir que sí? Pero cuando nosotros conocemos lo que Dios tiene para nosotros, vemos la dificultad, pero Dios mismo nos ayuda a estar en paz y a descansar hasta que Él responda, Carla. Wow, qué poderoso. Y eso me lleva a algo de lo que usted dice, y es conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso me gustó mucho como usted lo estaba explicando, porque realmente es cierto, cuando conocemos la voluntad de Dios, nosotros, como vuelvo y digo, aunque quiera llegar la angustia, como conocemos la voluntad de Dios, sabemos qué es lo que nos espera. Sabemos que podemos descansar en medio de la tormenta y no permitir que la angustia o la tormenta, como Jesús mismo le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones. Dice, pero confía, tranquilos, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. O sea, no permitan que la tribulación o las aflicciones que van a llegar les permita que su corazón viva turbado o con miedo, porque como conocen la voluntad, como conocen lo que yo voy a hacer con ustedes,
dejen que las aflicciones en el mundo sigan, yo ya las vencí. Exacto. Entonces, cuando nosotros sabemos que somos vencedores en Dios, nosotros no vivimos o no permitimos que la aflicción sea parte de nosotros. Hubo algo que nuestro pastor predicó, en esa prédica él hablaba de dormir en la tormenta, de estar durmiendo en la tormenta. Eso fue una prédica impresionante como la dio nuestro pastor Juan Carlos, y él hablaba de eso, y hubo una frase que a mí me impactó, que él dijo: una cosa es que la tormenta esté fuera, a otra cosa que yo permita que la tormenta entre a mí. Exacto. Entonces yo dije, wow, la tormenta puede estar, los vientos pueden estar soplando mucho, pero yo no puedo permitir que la tormenta entre en mí, porque entonces ahí es donde me deparata. La tormenta fuera de mí no puede hacer nada, y por eso fue que Jesús dormía en medio de la tormenta, porque él sabía su propósito. Él sabía lo que el Padre lo había enviado a la tierra. Y mire lo que dice también lo que es este Salmo 56 del 3 al 4. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Cuando nosotros, como la pastora Lidia comenzó en el principio diciendo, la palabra es la que te sustenta, cuando nosotros sentimos miedo, alabamos la palabra de Dios, alabamos las promesas de Dios. Entonces ese miedo desaparece de nosotros y entra en nosotros la confianza de la promesa de Dios. Porque ¿qué te ha dicho Dios? Ok, Dios ha dicho que tú eres vencedor, Dios ha dicho que las promesas se van a cumplir en tu vida, Dios ha dicho que tu casa le servirá a Dios, Dios ha dicho que Él está contigo. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra, alabamos a Dios por su palabra, confiamos en Él por lo que Él nos ha dicho, y la ansiedad desaparece. Pero qué hermoso es, como vuelvo y digo porque me gustó lo que decía, conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Conocer la palabra, conocer lo que Dios dice, conocer lo que la palabra dice. Y ayer estuvimos en una vigilia muy, muy tremenda. Y recuerdo que lo voy a decir, la pastora Virginia nos ponía y decía, oren con la palabra. ¿Qué dice la palabra? Comiencen a declarar y a desatar la palabra. No oren sin la palabra. Y ella dice, comiencen a declarar la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y comenzamos, dice, todo el versículo que se le venga, comiencen a orar por la palabra. Y cada uno en el espíritu, ¿verdad? Y yo comencé a orar, tu palabra dice esto, tu palabra dice aquello, tu palabra dice esto, tu palabra, y todo tu palabra dice, y tu palabra dice, y tu palabra. Y fue como un tiempo que yo digo, wow, tu palabra dice. Yes. Y eso es algo hermoso porque a través de la palabra conocemos la voluntad perfecta de Dios. Conocemos qué Dios tiene para mí y qué Dios tiene para mi casa. Y no hay lugar para el temor. No hay lugar de que la tormenta entre a mi vida cuando yo conozco la palabra y alabo a Dios por la palabra, hermano Juan, que es tremendo. Eso es así, Dios aleluya. Mío, la poderosa palabra de Dios es realmente la que nos va a dar la victoria. El libro Apocalipsis dice, mas ellos le vencieron por la sangre del Cordero. Hay que saber que estamos en tiempo diferido, es decir, esto ya aconteció. Es por eso que él ya sabe las llamadas que van a entrar, él ya sabe lo que vamos a decir, porque esto ya pasó, en la eternidad ya pasó. Y la palabra dice en Apocalipsis que ya vencimos. Entonces es importante partir de ese principio de que ya somos vencedores, de que todo ayuda para bien. Y siempre pongo el ejemplo de ¿alguien ha visto algunos penaltis en un juego de soccer? Sí. Uno se come las uñas. Sí. A ver, vamos a hacer los argentinos. Y más en las finales. Ah, bueno. Manacala, mira este ejemplo. Los argentinos en la final del Mundial. Imagínate cómo están los argentinos. Euforia, Dios mío. En tremendo. Entonces imagínate, un argentino tal vez no lo vio en vivo, pero lo vio en diferido. Lo vio luego. Ya pasó. Y entonces hay uno que lo está viendo en diferido, comiendo de las uñas, pero el que ya lo vio en vivo y ya sabe el final, viene y le dice, oye, cálmate, ya está tranquilo. Entonces eso nos acontece a nosotros, que estamos como un argentino que ya lo vio en vivo y sigue nervioso aún viéndolo en diferido. Entonces, ¿qué acontece? Que nosotros ya sabemos
que ya esto pasó y que ya vencimos Sí. y que todo ayuda para bien y muchas veces nos mantenemos, pero es la palabra, es su presencia la que realmente trae luz y nos hace entrar en paz. De verdad que muy poderoso. Está usted en cámara. Uno mismo, ¿verdad? De verdad que sí, uno mismo sale administrado, y así que a partir de hoy creo que donde más debemos de enfocarnos es en la palabra, en conocer la perfecta voluntad Así es. de Dios, la Amén, palabra. Amén, amén. Así que declaramos que el soplo del Espíritu Santo llega en este momento a cada corazón que está padeciendo de pánico, de ansiedad, Sí. y que vamos a experimentar ahora en este momento la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por conectarse, gracias por ser parte de Edificando tu Día. Mañana tenemos un poderoso tema que es talentoso, Pero perezoso. Ay, Ay. Padre, Va a talentoso. correr sangre, piedra, Pero agua, perezoso. de todo, señores. Bueno. Ay, Padre, los bendecimos. Gracias por sintonizar. Shalom.